Ya, pueden ver el Excel la presentación, ¿verdad? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Ok. Ya, a ver, por ejemplo, tenemos acá el caso, el régimen aduanero respecto al destino aduanero especial o de excepción de ingreso y salida. En este caso, por ejemplo, el único que puede ser contraventor es la empresa de courier. Y la descripción de la contravención es no consignar la información completa, perdón, no consignar la información completa, correcta y exacta en la declaración de mercancías courier respecto a los siguientes campos. A, descripción comercial. B, posición o subpartida arancelaria. C, cantidad de mercancías según unidad de unidad de medida establecida en el arancel. D, régimen o modalidad de régimen. El E, tratamiento arancelario especial. La sanción, en este caso, son en los incisos A, B y C, tenemos 100 UFBs, y los incisos D y E, 50 UFBs. ¿Cuál es el respaldo normativo? Es el artículo 101 de la ley, del reglamento de la Ley General de Aduanas, que establece que la declaración de mercancías y su documento soporte en versión digital deberán presentarse en medios informáticos, excepcionalmente en campos debidamente justificados. La Aduana Nacional aceptará la declaración de mercancías en la forma manual y la presentación física de la documentación soporte. En ambos casos se aplicará los procedimientos que establezca la Aduana Nacional. La Aduana Nacional, a través de la resolución normativa de directorio, reglamentará el uso de la firma digital en la suscripción y presentación de la declaración de mercancías y otros documentos. Y dice, una vez aceptada la declaración de mercancías por administración aduanera, el declarante despachante de aduana asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en la declaración de mercancías y documentación soporte. La declaración de mercancías, dice acá, deberá contener información completa cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes, bueno, y establece que debe ser información exacta de acuerdo a lo que se está solicitando. Entonces, el incumplimiento en este aspecto conlleva a la configuración de la sanción administrativa. Ahora, tenemos contravenciones con sanción especial. En el numeral 12.1, por ejemplo, ¿quiénes son los que pueden sufrir esta sanción? Son las empresas, la empresa consolidadora y desconsolidadora. Por ejemplo, en este caso, la contravención consiste en incumplir el plazo para la presentación de las mercancías desconsolidadas y la documentación establecida en la normativa vigente. La sanción es 100 UFBs y el respaldo normativo está en el procedimiento del régimen del depósito de aduana, la RD 15 del 2016. Y también el inciso J del artículo 133 de la Ley General de Aduanas. Tenemos también, a su vez, la contravención 12.2, quien puede cometer esta contravención es la empresa consolidadora y desconsolidadora también. La contravención se configura cuando hay incumplimiento del plazo establecido en la normativa vigente para el registro del sistema informático, para la emisión de la parte de recepción y su notificación al operador. La sanción es 100 UFBs y el respaldo normativo está en el artículo 33, inciso J de la Ley General de Aduanas, referido a la desconsolidación de la carga internacional, ¿ya? Y también establecido en la resolución de directorio 29/2018. Estas dos resoluciones son las que establecen la obligación de las empresas consolidadoras y desconsolidadoras, y en este caso en el cumplimiento en el plazo conlleva la configuración de la sanción. Tenemos otro capítulo, que es el destino aduanero especial o de excepción. En este caso, por ejemplo, ¿quién puede ser el sujeto pasivo que puede pasible a sanción? Es primero la empresa aérea, y la contravención se configura por no registrar en el sistema informático de control de inventarios las operaciones de ingreso, almacenamiento, uso y salida del material y uso aeronáutico. En este caso, la contravención es 250 UFBs y el sustento normativo está en el párrafo primero del numeral 6 de la resolución de directorio
1 del 2014, que es el procedimiento para el control material para uso aeronáutico. Ese punto 3 nos habla también de la empresa aérea, quien puede ser el sujeto pasivo a sancionar, y la contravención se configura cuando se declara material de uso aeronáutico o material con destino de una nave parada, digamos, como para reparación, cuando la mercancía no cumpla con las condiciones y requisitos para identificarla como tal. La sanción son de 250 UFBs y la contravención está configurada en numeral 5.a del artículo 9 del segundo párrafo de la resolución de directorio 1/2014, que es el procedimiento para el control de material para uso aeronáutico. Bueno, otro acápite nos habla del destino aduanero especial o de excepción de vehículos de turismo. ¿Quién puede cometer esta contravención? Es el turista, en este caso. Y la descripción de la contravención es cuando el vehículo con placa nacional no cumple con la formalidad aduanera de entregar a la Administración de Aduana de Ingreso el documento al amparo por el cual el vehículo turismo salió del territorio nacional y su retorno al territorio extranjero. Cuando entra un vehículo, ustedes saben, de procedencia de otros países, el vehículo tiene que reportar su salida en la aduana respectiva, en la aduana de frontera. El incumplir con esta obligación, la sanción conlleva de 100 UFBs, ¿no? Y el respaldo normativo está en el procedimiento para ingreso y salida de vehículos de uso privado para el turismo. Otra sanción también es para el turista, en el 14.2, por ejemplo, cuando el vehículo con placa extranjera no cumple con la formalidad aduanera de entregar a la Administración de Aduana de salida el documento de amparo, el cual el vehículo turístico ingresó al territorio nacional o su retorno al territorio extranjero, ¿verdad? El anterior caso era cuando el vehículo tiene placa nacional, en este caso es cuando el vehículo tiene placa extranjera, por si acaso. La sanción es la misma, está en la misma resolución de directorio. En sí, digamos, para ya cortar este tema, ustedes lo que quería que mostrarles más abajo era, al principio se dan cuenta, los primeros artículos establecen las obligaciones que tienen los operadores de comercio, los auxiliares de comercio exterior, los operadores de comercio exterior, los auxiliares de aduana, el importador, ¿no? Son obligaciones que se les da a ellos y aquí se ha ido el procedimiento sancionador. La clasificación de sanciones ha ido clasificando por tipo de operador. ¿Se dan cuenta? Después vienen los turistas, como acaban de ver, el operador, el transportista, y así sucesivamente ustedes van a ver, todas las sanciones tienen un sujeto pasivo. Entonces, hay sanciones, se dan cuenta, que no pueden ser sancionadas a cualquiera. Hay sanciones que es para el operador, para el auxiliar de la función pública, para el transportista también tienes una propia sanción, para el consolidador o desconsolidador también hay sanciones, ¿me entienden? Entonces, se dan cuenta todas las contravenciones, todos los tipos administrativos sancionadores tienen que tener además un respaldo normativo. Una norma tiene que establecer previamente la obligación. Y lo que hace la clasificación de sanciones es establecer una sanción ante el incumplimiento, ¿me entienden? Entonces, en este caso, por ejemplo, les decía, las declarantes u otros operadores de comercio exterior, hay otros tipos de incumplimientos, ¿no? Que es para todos los operadores de comercio exterior, por ejemplo, el 15.1, el 15.2 de la misma manera, el 15.3 para el despachante de aduana nuevamente, independiente, o la agencia nada más. El 15.5 es para el importador, digamos, el 15.7 es para la agencia despachante, para el despachante o el importador, y bueno, y así sucesivamente cada tipo administrativo sancionador tiene un sujeto pasivo, tiene un bien jurídico protegido, tiene una sanción, ¿me entienden? Y existe una acción u omisión de quien configura este delito. Ya, a ver, bueno, eso ya para resumir el tema administrativo, para sacarlo en conclusión. Lo que yo quiero ahora es, vamos a ver lo que es el tema penal, que es lo que nos corresponde ya ver el día de hoy. A ver, voy a poner la presentación. Doctor, una consulta, ¿eso lo puedo enviar a la plataforma, lo del
lo que estábamos hablando de las sanciones. Tengo entendido que la doctora, bueno, yo no tengo acceso a su plataforma porque yo estoy en suplencia. Tengo entendido que la doctora lo ha subido. Porque no lo había visto. Por favor, si podría consultar o ver o enviárnoslo por WhatsApp al grupo, por favor. Voy a hablar con ella y bueno, como yo, que le envíe a Karen o lo suba a la plataforma, pierdan cuidado. Muchísimas gracias. No hay por qué. A ver, vamos a ver lo que son la clasificación de los delitos tributarios. El artículo 175 del Código Tributario nos habla de la clasificación de los delitos tributarios. Nos establece que es la defraudación tributaria, la defraudación aduanera, la instigación pública a no pagar tributos, violación de precintos y otros controles tributarios, el contrabando y otros delitos aduaneros tipificados en leyes especiales, nos dicen, ¿no? En cuanto a las penas, en materia penal, ustedes saben, va a haber una pena, la pena principal siempre va a ser de privación de libertad y existe penas accesorias, que son multas, además de la privación de libertad y el comiso de mercancías o las unidades de transporte también puede ser la pena. En materia penal aduanera también se establece la inhabilitación especial, que consiste en la inhabilitación para ejercer de forma directa o indirecta actividades relacionadas con operaciones aduaneras. Es decir, se podría prohibir a un agente aduanero, a una agencia despachante, con la comisión de un delito que no ejerza la actividad. Y podría ser esta sanción de 1 a 5 años, ¿verdad? También se podría prohibir, por ejemplo, a las empresas que realizan importación, se podría prohibir la importación y exportación por el mismo tiempo, también si fueran encontradas culpables de alguno de los delitos que vamos a ver a continuación. También existe la inhabilitación para el ejercicio del comercio, de 1 a 3 años, también es otra de las sanciones, de las inhabilitaciones. Y las pérdidas de concesiones, beneficios, excesiones, prerrogativas tributarias que gocen personas naturales jurídicas. Por ejemplo, yo les decía, podría darse la pérdida de la calidad de OEA, aunque ya no está en vigencia el tema de los OEAs, no está en vigencia esta modalidad, pero sí podría darse la pérdida de concesiones. Ustedes sabrán que en materia penal también existen inhabilitaciones especiales. En todos los casos existen inhabilitaciones especiales. Por ejemplo, cuando un profesional, digamos, médico, comete, digamos, algún tipo de negligencia y muere su paciente, además de la sanción penal de privación de libertad, si es encontrado culpable, también puede él ser sancionado con una pena de inhabilitación, con suspensión de licencia. También la sanción está no solamente para él, para un médico, es un ejemplo, simplemente un ejemplo, porque también puede ser para cualquier servidor público o para cualquier profesional, por si acaso, ¿no? Que en el ejercicio de sus funciones comete un delito aprovechando el cargo, también hay inhabilitaciones especiales. Entonces, esto les menciono para que no piensen que las inhabilitaciones especiales solamente rigen en materia penal aduanera, sino en materia penal es una de las formas de sanción. En materia penal va a existir también además confiscación cuando existan delitos tributarios aduaneros. Además, los instrumentos de delito como los depósitos, recintos, vehículos, automotores, lanchas, avionetas y aviones, en lo que se encuentre que se hubiese cometido algún delito tributario aduanero, pasarán definitivamente, dice, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Boliviana, al Ministerio Público y otras entidades, ¿no? Ya, muy bien. Viendo ahora en tema de los delitos aduaneros, primero tenemos la instigación pública a no pagar tributos. Bueno, este tipo penal no es exclusivo de materia tributaria aduanera, sino también se ve en materia tributaria, la instigación pública a no pagar tributos. Ha sido un artículo que no ha traído beneficios o ha rendido frutos en materia tributaria aduanera ni tributaria. El único caso que se encuentra, yo cuando fungía como gerente jurídico de impuestos, el único caso que hemos puesto por denuncia de instigación pública a no pagar tributos era una denuncia que se planteó contra Mercedes Quisbert y Ernesto Rada por un atentado que se hizo, apedrearon la gerencia distrital La Paz 1, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, una presentación de lo que salió en su momento en el periódico, donde se le presentó una denuncia por instigación pública a no pagar tributos,
por daño a la propiedad privada, además por instigar a la comisión de los delitos, ¿no? Asociación delictuosa y todo eso. ¿Cómo es natural? ¿Cómo configura el delito de no pagar tributos? Y quisiera que lo veamos. Dice, el que instigue, dice, que la persona que busque, instigue con acciones de hecho, amenazas o maniobras, dice, no pagar, rehusar, resistir o demorar el pago de tributos. En realidad tendría yo que salir en los medios, en algún lugar, donde diga, no paguen, señores, no paguen a impuestos nacionales, no paguen nada, no paguen a la aduana, ¿entienden? No cumplamos las instrucciones de la aduana de impuestos nacionales. Sería esa la forma en que configura el delito. En muchos casos, cuando lo que suscitaban estos gremiales contra la aduana y contra impuestos nacionales eran protestas por operativos, protestas por ciertos abusos en las clausuras, ¿me entienden? Pero no había un elemento tal como decir no paguen los tributos. Entonces, por ende, el delito no configuraba. Y si bien yo les mostraba, se presentó la denuncia, en este caso por instigación pública a no pagar tributos, el proceso no prosperó, porque no había los elementos constitutivos del tributo. No podíamos encontrar ninguna declaración, publicación, donde se diga que no se debe pagar los tributos, sino simplemente ellos estaban, obviamente, en protesta de algunas acciones que había realizado o que realizaba la aduana en cuanto a operativos de control aduanero y lo mismo impuestos nacionales, ¿me entienden? Entonces, los fiscales entendieron que ese no configuraba el delito y lo rechazaron. Otro delito también que nos es interesante es ver la violación de precintos y otros controles aduaneros. Y acá, por ejemplo, dice, el que para continuar su actividad o evitar controles sobre la misma, violara, rompiera o destruyera precintos y demás medios de control o instrumentos de medición o de seguridad establecidos mediante norma previa por la administración tributaria respectiva, utilizados para el cumplimiento de clausuras o para la correcta liquidación, verificación, fiscalización, determinación o cobro del tributo. Ya, entonces, este delito parece sencillo, pero acá una cuestión, yo les cuento, ¿no? Lo que protege la norma no es el precinto, no es que el precinto es sagrado, así como lo he entendido alguna vez impuestos nacionales, y que el precinto no lo puede tocar nadie, ¿me entienden? A ver, yo les comento un caso penal donde, por ejemplo, impuestos nacionales verifica que en una gasolinera los precintos estaban rotos, ¿no? Va el fiscal para inspeccionar los precintos, pero no estaban vendiendo gasolina. Los precintos estaban rotos de la oficina y todo eso, ¿no? Pero no estaban vendiendo gasolina. Entonces, ¿qué? No configura el delito. ¿Por qué? Porque el delito dice, para continuar con su actividad, y que rompe los precintos. Entonces, si ellos rompen los precintos y seguían vendiendo gasolina, ¿no ve? Porque era una gasolinera, entonces, en ese caso, configuraba el delito. Pero acá no había la actividad, ¿se dan cuenta? Ahora, en contrario censo, por ejemplo, en Cochabamba pasó que se clausuró como una quinta, ¿no? Donde vendían chicharrón y todo eso. No facturaba, se clausura. ¿Y qué es lo que hacen, no? La puerta donde estaba el precinto clausurado, lo dejan intacto el precinto, abren la puerta de al lado, ¿no ve? El garaje, y sacan las mesas al patio, a la calle, y seguían vendiendo. ¿Me entiendes? Seguían vendiendo, seguía trabajando la chicharronería y el precinto, pero estaba sano. Cuando Impuestos fue a controlar, decía, no, el precinto está bien. No le hemos tocado el precinto, nadie tocó el precinto. El tema no es el precinto en sí, es la actividad. O sea, el precinto puede ser simbólico. Yo te pongo el precinto y no puedes realizar la actividad. ¿Me entienden? O sea, eran ellos vivos, abren la puerta al lado y siguen con la actividad. De una forma exagerada, por ejemplo, a mí me parecía exagerado cuando, bueno, el gerente de Cochabamba comenzó a presentar inclusive la cocina, ¿no? La cocina, las ollas, comenzaba para que, o sea, dejen de realizar la actividad.
Entonces, y acá en Justus también pasó lo mismo, se clausuró un local y salieron a la calle. O sea, lo hicieron mejor, sacaron los productos a la calle y estaban vendiendo en la calle. Y y ustedes saben bien que muchos de los negocios que está demuestra nomás. O sea, está una tele ahí de muestra, pero vos le pides cualquier tipo de tele, ¿no? Tienes unas 55 pulgadas, saco de depósito, ¿verdad? Entonces, el tema estaba de que continuaba la actividad, pero, y ahí se dan cuenta, no estás rompiendo el precinto. Inclusive este delito está mal configurado. El que no solamente es el precinto, es continuar la actividad, ¿no? Pero eso es una parte del delito. Pero hay una cuestión que quiero que vean, dice el que para continuar su actividad o evitar controles sobre la misma, violara, rompiera o destruyera precintos, dice, precintos y demás medios de control o instrumentos de medición de seguridad establecidos mediante norma previa. Ah, ¿qué significa eso? Norma previa. Que con una resolución de directorio se tiene que aprobar el precinto, señores. ¿Me entienden? No es nomás de que agarro el precinto, voy, lo pego y es mi precinto. No, no, no. Nosotros en un caso hemos impugnado el tema de del municipio, porque los precintos del municipio tenían que estar aprobados, una norma previa. Y no había norma previa, por si acaso. ¿No ves? Los formularios que utilizamos, el 200, el 400, el 500, están aprobados con norma previa, por si acaso. Hay una resolución que aprueba el formulario, no sé, 200 versión 3, ¿me entienden? Hay una norma que aprueba el envío de estados financieros mediante sistema, no sé, el CIAD y todo esto. Todo tiene que haber norma. Así lo dice el código, ¿me entienden? No podría haber, como ha pasado inclusive, y eso ¿por qué ha sido? Producto de un proceso penal, porque en un caso nos pasó que dijeron, a ver, ¿dónde está la norma que aprueba? Por ejemplo, la norma del embargo. Cuando una casa yo le pongo embargado, ¿no ve? Cuando estamos para remate, rompieron el precinto. Y decía, a ver, aquí el precinto de embargo no es lo mismo que el precinto para continuar la actividad comercial. El precinto de embargo, señores, no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque el embargo se realiza con un acta y se lo registra ¿dónde? Se lo registra en derechos reales. Ahí adquiere la publicidad del embargo. El embargo no es necesario que yo vaya a la casa, lo pegue un letrero. Ese acto de pegar un letrero es un tipo de show, digamos. Así es un tema mediático, un tema de que yo te hago asustar y venía a pagar. ¿Me entienden? Y que me rompan ese precinto no significa nada. Les digo. No significa nada, porque ese precinto de embargo no está protegido con el artículo 180, como erróneamente lo han considerado, ¿se dan cuenta? Y este precinto tiene que estar además aprobado. ¿Y para qué dice? Para el cumplimiento de clausuras o la correcta liquidación, verificación, fiscalización, determinación como del tributo. Entonces el precinto de embargo, señores, no es para la clausura, la liquidación, verificación, fiscalización o determinación de tributo. No es para eso. ¿Me entienden? Y sin embargo, algunos municipios pensaban que te ponían el precinto de embargo, como el de Potosí, sin ir muy lejos, ¿no? Hace un tiempo yo impugnaba el tema impusieron el precinto y me preguntaron, le dije, quítenlo. Inmediatamente quiten el precinto de embargo. Entonces el municipio de la alcaldía presenta un proceso penal. Y no, ese no es el precinto. Su precinto no está protegido por el artículo 180. ¿Me entienden? Entonces hay que entenderlo bien el artículo. Ahora, otra cuestión. Por ejemplo, este precinto de clausurado, que es para evitar el precinto, obviamente tiene cárcel. Entonces, pues está protegido con el artículo. Este precinto de impuestos nacionales. Es un precinto de impuestos nacionales. Ahora, la aduana tiene otros precintos.
¿no? Aparte, quiero aclararles que no es el único precinto que utiliza impuestos nacionales. Por ejemplo, impuestos por ejemplo, en la cervecería, tenía sistemas de medición, por ejemplo, en los, ¿cómo se llama? Digamos, en las máquinas, por decirlo así. Ponía sistemas de medición para controlar. Se dan cuenta. Entonces era otro sistema de medición. Entonces, Impuestos Nacionales tenía otros sistemas. Ya el tema de la medición por ejemplo, la cervecería, por la cerveza eso ya era inexacto, entonces ya no servía. Entonces también impuestos fue evolucionando, por decirlo así, los impuestos los sistemas de medición. Ahora, la alcaldía, por ejemplo, digo, la aduana nacional, tiene estos precintos. Ustedes quisiera que vean, la carpa, está cerrada con una especie de un alambre como de fierro. Ese alambre de fierro es un sistema de control, señores. Es un precinto lo que lleva este camión. Pueden ver aquí, ven en mi cursor. Esto lo que ven con alambre es un precinto. También por ejemplo, es uno de un container mucho más moderno que el anterior. Estos llevan chip, que y el chip está, digamos, donde ve mi cursor, es un chip. Ese sistema del chip es un sistema de control que ha intentado instaurar la aduana en gestión de la licenciada Ardaya, Marlene Ardaya, inclusive para controlar dónde estaba el vehículo, si el vehículo se paraba, ¿se dan cuenta? Ustedes saben, ¿no? Ya son sistemas, ¿no? Es lo mismo que los celulares, ya tienen un sistema de pánico, algunos. Si tu celular se mueve así mucho, de repente hay celulares que comienzan a marcar a un número especial. Eso es una señal de pánico. Ustedes no sé si saben, la mayoría de los celulares, cuando ustedes lo agitan, se bloquea. Y el iPhone, por ejemplo, de si hay así esa señal de pánico, de movimiento, no ve golpe, comienza a grabar. Bueno, sin que parezca que está grabando. O sea, y por eso que ven otros que estaban viendo el celular, aparecen utilizando el celular, queriendo desbloquearlo y está grabando. Ese sistema de pánico de los celulares es medio parecido a este chip. Este chip tenía que dar la alerta si el camión paraba demasiado tiempo y tenía que alertar, digamos, ¿me entienden? Este es un chip, este es un sistema de control. Otros, si se fijan en este camión, acá ven en mi cursor, ven estas ligas grandes, ¿no? Que cruzan todo el camión. Son sistemas de control. ¿Por qué? Porque el camión no se puede parar o sea, no se puede, no puede ir sin control, porque ir sin control implicaría entonces que cualquiera puede cambiar la mercadería en cualquier lado. ¿Me entienden? No se olviden que esos camiones, y es como muchas veces sucede, por ejemplo, con los containers, ¿no? Los containers, los camiones, los paran, sacan la mercadería y meten otra. ¿Me entienden? Estos se fijan, son como elásticos, se dan una vuelta el camión y también son precintos de control. Y la aduana controla cuando llega al lugar. Aquí, por ejemplo, pueden ver lo del camión que les mostraba al principio. Esto es un precinto como tiene una correa metálica. ¿Entienden? Esta correa metálica es la que controla y la que impide, obviamente, que no sea violado el camión. ¿Me entienden? Ahora, también inclusive se iniciaron procesos penales, porque, bueno, como todo en esta vida, todo le encuentran la vuelta. Digamos, este cordón metálico, calentándolo, podía estirarse. Entonces, obviamente, se podía estirar la carpa, la cubierta, y se podía ingresar dentro del camión y hacer lo que llaman, lo que dicen los aduaneros, se llama el cambiazo. Hacen el cambiazo de mercadería, ¿no ve? Entonces,
En este caso, por ejemplo, estos son los precintos. Y cuando llega a la aduana de destino, lo que hace el funcionario aduanero es verificar que estos controles no hubiesen sido violados. Verifica que todo el cordón, por ejemplo, todo el cable que está acá pasando, todo este cable metálico que cubre el camión, no hubiese sido violado. Se encontró en los casos de que lo calentaron y lo estiraban, ese cordón. ¿Me entiendes? Y lo estiraban ¿para qué? Para, obviamente hay espacio para sacar la mercadería, ¿me entienden? Entonces en esos procesos se inició procesos penales y todo eso, ya. Doctor, Vamos a ver lo que pero, es la defraudación doctor, aduanera. Sí, sí, doctor, pero en eso lo que usted habla del cambiazo, ¿no tendría que estar afectado también el tema de la lista de empaque? Porque la lista de empaque tiene las características de qué producto está yendo y las cantidades. Y al haber un cambiazo, ya la lista de empaque no sería la misma. lo que pasa es que la lista de empaque ya viene, puede venir falseada. Ah, bueno, pero ya implica otros delitos, ¿no? Claro. Vos, tu lista de empaque me puedes decir, viene cerámica, ¿no ve? Y ahí dentro de la cerámica está viniendo, además, no sé, cajas de celulares. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo único que se mide es el peso. Cambiamos, te pongo otra cerámica, esta vez pongo cerámica con el mismo peso, y el camión siga teniendo el mismo peso, entonces ni cuenta te das, ¿me entiendes? Entonces, las violaciones a los precintos, justamente, si no hubiera eso, si no hubiera estos cambiazos, te das cuenta, la aduana no estaría ideando estos precintos que estoy mostrándoles ahora. ¿Me entienden? No, o sea, no habría necesidad. Y eso tendría que hacerse el aforo, entonces en frontera. Entonces, cuando el aforo es en frontera, entonces ya pasaría tu mercadería con previa verificación. No se olviden que los containers, desde que lo embarca el camionero, digamos, el transportista internacional en puerto, el container viene sellado hasta el lugar de destino, hasta la desuadanización. ¿Me entienden? Entonces, por eso que cuando llega el container a zona franca, a aduana frontera, se pone los controles, los precintos, y tiene que llegar con esos precintos a aduana interior, digamos, cualquier aduana interior del país, aduana de destino, ¿entienden? Y lo que se verifica justamente es lo que hace el funcionario aduanero a través de estos precintos, verificar que esos precintos no sean violados, porque la mercadería puede ser sustituida, cambiada en cantidad o valor. ¿Me entienden? Lo que se hace es sustituir ese valor con peso. ¿Me entienden? Por eso es que se ha creado el delito inclusive de sustracción de prenda aduanera. Muchas de las prendas aduaneras, y bueno, quienes trabajan aquí en tema de comercio exterior con las agencias despachantes, saben de que cuando llegas a depósitos del Estado, te pueden robar. O sea, corres más peligro de que te roben afuera, mejor dicho, corres más peligro que te roben adentro a que te roben afuera. Es más peligroso ahí adentro que afuera, te digo, no, y en serio. Aquí hay gente que trabaja en eso, y díganme que no, díganme que eso es mentira. Por eso es que cuando, obviamente, si tú traes mercadería, tienes que meterlo al depósito privado, ¿no? Tienen que entrar al privado. Y en el privado tienes un seguro, hay cámaras, está limpio. O sea, quien conoce depósitos, es clarito, ves el del Estado, hace un desastre, y ves al frente el que es el privado, el concesionario privado, ¿no ve? Entonces, y además, bueno, alguna vez tal vez me excedo en lo que digo, pero alguna vez me han dicho lo que pasa, que hay mercadería abandonada también. Por eso los recintos aduaneros se están reventando de mercadería, ¿me entienden? Y encima, ustedes no sé si saben, el ACE, por ejemplo, la lavandina, cuando ya se vence, es tóxico, señores. Las baterías de los autos, las pilas, son radioactivas, ¿se dan cuenta? Entonces, inclusive esos recintos, por eso se entra con botas de seguridad, con cascos. ¿Por qué? Porque hay recintos donde ya ha llegado, ya son peligrosos inclusive. Deshacerse de esa mercadería, no es decir nomás de ya lo quememos o lo botemos, yo les digo, no se puede. No se puede en muchos de los casos, como les digo, son contaminantes, son altamente contaminantes muchos de los productos que llegan. Entonces, por eso es que se idea este tipo de controles. Por eso les decía, lo más moderno era la implantación del chip.
que al final no se logró concluir. Y por eso lo que se utiliza, han visto ustedes, son esos alambres, son elásticos, así son muchas formas de control. ¿Por qué? Como te digo, cuando vos contratas un container, el container tiene que llegar inviolado hasta donde vas a desaduanizar. Digamos que el tuyo es Santa Cruz, digamos. Tiene que llegar intacto. Porque imagínate el riesgo también que corres vos como importador si tu container, digamos, viene abierto. Vos estás trayendo cosas de valor, celulares, no sé, cosas que pueden ser delicadas y que venga abierto, te pueden robar, hasta le pueden robar al mismo transportista, ¿no? Se dan cuenta. Pues ustedes no saben, uno de los delitos en el mundo, hay mucho pirata de asfalto. Parece mentira, pero te asaltan en el camino. Inclusive te asaltan sin que sepas que te están asaltando. El camionero muchas veces ha sufrido eso. Se suben en motos, suben al camión y vacían el camión. A veces el camión ni cuenta se ha dado que ha sido asaltado, ¿no? Bueno, todo eso, por eso te digo, los controles aduaneros siguen en vigencia, ¿no? Tal vez hasta que se dé algún sistema, y a pesar que te digo que el camión pasa por escáner y pasa un montón de cosas, ¿me entienden? Entonces, o sea, a pesar de eso, los precintos siguen en el que el escáner sea tan 100% seguro, en el que ya no sea necesario inclusive aforarte y no sea necesario utilizar los precintos. Por el momento sí están utilizando los precintos, por si acaso, ¿no? Entonces, yo por eso les Doctor, hemos... y ese tema de la desorganización en frontera, ¿no eliminaría ese control de precinto? Porque ya de ahí es propiedad del importador la mercadería, bueno. El importador muchas veces no está en frontera, ¿no? El consignatario, el dueño de la mercadería muchas veces está esperando en Santa Cruz o en La Paz, Claro. o en Sucre, donde están, ¿no? Imagínate, y además el tema de desaduanizar en frontera, necesitas personal, y nuestras fronteras no estaban preparadas para hacer semejante operación en frontera. Por eso en frontera muchas veces pasa directo, ¿te das cuenta? Ya inclusive hasta en aduana interior, han visto ustedes Santa Cruz la cantidad de camiones que están afuera, ¿no? Y te das cuenta, esos recintos, esa cantidad, esa infraestructura, hay en Oruro, han debido ver ustedes en Oruro, hay pero Tambo Quemado, por ejemplo, no tiene ese tipo de Desaguadero, tampoco no tiene ese tipo de infraestructura. Entonces es una de las modalidades en las que pasa el, el camión directamente hasta el recinto de aduana, hasta aduana interior, ¿no? Entonces eso es una modalidad, además, en comercio exterior, una modalidad en temas de aduana, ¿no? La otra modalidad de aduanizar todo en frontera también, ¿qué te implica? ¿No? Te implica una demora, tendrías una fila de camiones ahí que están esperando pasar, ¿no? Y entonces lo que se ha buscado siempre es que haya agilidad. Es por esa razón que en la frontera, cuando desaduanizas, es por esa razón que se desaduaniza solo cuando es un ítem completo, un container completo. No, o sea, también es, no, es según las modalidades, los regímenes que vos ingresas. Han debido ver ustedes ya esa parte, ¿verdad? Lo que son los regímenes, los tipos de regímenes aduaneros para la importación, que puede ser, no sé, de temporal, despacho anticipado y todo eso, ¿no? Son las formas en el régimen que vos eliges el despacho, ¿me entienden? O sea, eso ya es según las modalidades ya que se elige con el importador con la agencia despachante de aduana. ¿Ya? Pero A ver, también, por más que venga así como se dice, bien presentado, bien embalado, pero igual se surge el robo dentro interior de aduana. por supuesto, por supuesto. Porque es como lo comparan con el cuchillo, Sí, las cintas de embalaje, el plástico, y se lo sacan. sí, por supuesto, ¿no? O sea, yo les digo, no sé, tal vez ustedes inclusive ya están comenzando, si ustedes continúan con seguramente especialidad y seguir estudiando el tema aduanero, se dan cuenta que hay muchas formas inclusive que se puede mejorar la ley, se puede estudiar nuevos métodos de hacer más ágil el tema de la importación, porque no se olviden, en la demora, día que el camión está parado, en frontera o en cualquier lado, es día que se pierde plata.
O sea, le estás pagando al transportista, estás pagando el camión, estás pagando almacenaje, o sea, es plata, señores, ¿no me entienden? Es plata. ¿Y qué les digo? Cuando más es tu carga, más es pues, la pérdida que puedes sufrir. Por eso cuando hay un bloqueo, hay algo, los transportistas y los importadores están zapateando, ¿me entienden? Porque aparte se incumple los plazos. Entonces, ustedes pueden, como dicen, como acaban los dos compañeros que acaban de intervenir, se puede estudiar proponer formas, modificaciones a la ley, todo eso, comparando inclusive con otras legislaciones, inclusive ya hasta de que los precintos lleguen a ser obsoletos, ¿verdad? O sea, muchos, yo les digo, yo también les doy la razón. Impuestos, digo, la aduana, ¿por qué cambia los precintos? Es porque los precintos son violados. Siempre encuentran una forma de violentar los precintos, les digo. O sea, no son los medios más idóneos y fidedignos de controlar la mercadería, el tránsito aduanero. Eso es la verdad, ¿me entienden? Ya. A ver, el tema de la defraudación aduanera es uno de los delitos más importantes en nuestra materia. ¿Qué es lo que dice el artículo 178? La defraudación aduanera dice, comete el delito de defraudación aduanera el que dolosamente, está con negrilla, dolosamente. ¿Qué es el dolo? El dolo es la intencionalidad que tiene uno. ¿Me entienden? Es como un asesinato, ¿no? Lo he descuartizado, no, pues hay dolo. ¿Me entienden? Hay dolo, porque yo lo quería matar, lo he descuartizado. Otra cosa es que una pelea, una riña, no se han peleado, se ha caído y ha muerto, ¿no? Entonces ahí no había pues dolo, había culpa, negligencia, pero la dolosidad, por eso inclusive que en la mala praxis de un médico, decía, no puede haber la mala praxis, la dolosidad, porque ningún médico entra pues, a matarlo. Decían, siempre hay culpa, decían, haya negligencia del médico. ¿Me entienden? Bueno, discutible, pero en realidad lo que yo quiero explicarles es la dolosidad, es la intencionalidad, ¿no? Y en este caso, tengo que tener intención de ¿qué? Tengo intención de 5 cosas, tiene que ser. Primero, realizar una descripción falsa de las declaraciones de la mercancía. Falsa, señores. Segundo, realizar una operación aduanera declarando cantidad, calidad, valor, peso u origen diferente. ¿Entienden? Estos dos, por ejemplo, están vinculados. Alguna vez yo me acuerdo con un cliente, ustedes saben, en la China, te lo hacen máquinas de afeitar. Yo me acuerdo, el tema era máquinas de afeitar. 1 millón de máquinas de afeitar, me acuerdo. 1 millón de máquinas de afeitar, femeninas y de varones, porque también hay, no, ustedes saben, máquinas de afeitar femeninas, donde el problema radicaba en que no tenían pues marca, no tenían origen. ¿Y qué decía el importador? El importador decía, son de Perú, decía. ¿Por qué eligió Perú? Aunque eran de China, ¿se dan cuenta? Y no había ninguna señal en los empaques, tenía ¿qué les puedo decir? Las fotos, la marca del producto, pero no decía su origen. Entonces, en este caso, le instauraron al importador un proceso por defraudación aduanera porque estaba declarando el origen diferente. Si el producto era peruano, como tenemos los productos peruanos tienen están dentro de la Comunidad Andina de Comercio, de Naciones, tenemos acuerdos de comercio con Perú, preferencias arancelarias, ¿verdad? Entonces eso hacía que el producto cueste menos, y eso es algo que pasaba con el fierro, por ejemplo. El fierro de la India llegaba de contrabando, no a Bolivia, llegaba a Perú, y en Perú le ponían la marca peruana y entraba así a Bolivia, ¿me entienden? Eso les digo, ¿qué pasaba, por ejemplo, qué pasa con la harina en la frontera? En la frontera en Bermejo, ¿qué se ha encontrado? 1000 quintales de harina que estaban entrando ¿a dónde? A un molino que hay allá. ¿Y qué es lo que hace el molino? Le pone las bolsas bolivianas y después se comercializa como si fuera mercadería boliviana, cuando la mercadería, la harina, proviene de la Argentina. ¿Me entienden? Además, esa harina que venía de la Argentina, era además con transgénico, que es uno de los problemas que tenemos en este momento respecto a ciertos productos comestibles. En Bolivia no aceptamos el tema del transgénico, ¿verdad? Pero en la Argentina están utilizando maíz con transgénico.
¿me entienden? Entonces, yo cuando conocí ese caso, no sé si ustedes han visto alguna vez los empaques, las papas fritas, eso, que tiene atrás un triángulo que dice OGM, o ¿cómo es? Organismo genéticamente modificado, OGM. Y véanlo, varios de los café, papas fritas, ¿qué más he visto? Bueno, varias cosas. Cuando ustedes vean esa marca así amarillo como detrás del producto, que les obligan a poner, es un producto genéticamente modificado. Es a los chicles Adams, esas cajitas de chicles, dice OGM. ¿Qué sé? Yo decía que yo nunca me había puesto a pensar qué es el OGM. El OGM es un producto genéticamente modificado. ¿Me entienden? Eso significa. Entonces, cuando vos estás tomando muchas veces un jugo como no sé, como el Tampico, que piensas que estás tomando un jugo natural, cuando de natural es preferible que tomes una cerveza, es más sano que tomes una cerveza, que tomes el Tampico, digamos, ¿me entienden? Por el contenido del producto. Y los chicles, los dulces, o las papas fritas, o sea, esas papas fritas que tienen este símbolo, significa que de papa y frita no tienen nada. Puede ser cualquier cosa. Tiene sabor a papa frita, pero no es papa frita, no es papa. ¿Me entienden? Eso significa, básicamente, ¿no? Y así con muchos productos, por si acaso. Entonces, cuando yo declaro, dice acá, un origen distinto, estoy declarando una cantidad, una calidad, no es lo mismo, obviamente, que yo declare que estoy trayendo zapatillas, no sé qué les puedo decir, Adidas, a que estoy trayendo zapatillas, o qué les digo, zapatillas, ¿cómo era de este tema de las zapatillas? Zapatillas, o igual que el Samsung, del Sony, o el Sony, ¿me entienden? O sea, no es lo mismo el aparato Sony, ¿no? Una marca china. Entonces, se dan cuenta, entonces en eso incurro en el tema de defraudación aduanera. Dicen que induzca en error a la administración aduanera, pero cuando yo induzco en error, tiene que resultar un pago incorrecto, un pago de menos, por supuesto. Cuando utilice o invoque indebidamente documentos relativos a inmunidades o concesiones o exenciones. En esos casos, se dan cuenta, se configura la defraudación aduanera. La defraudación aduanera ocurre en estos 4 casos. Realizar declaración falsa, declarar lo mismo falsamente cantidad, calidad, valor, peso, origen, se induzca de cualquier manera en error para pagar de menos, ¿entienden? El delito es de 5 a 10 años más el 100% del tributo omitido. Yo les quiero mostrar un caso, hay pocos casos, les cuento, de defraudación Por eso aduanera. es la razón que los de China no quieren poner la marca. Cuando Claro, quieres importar un producto, no te lo quieren poner, pero son buenos en imitando, pero no te lo quieren poner. o te lo pone la marca que Esta vos es la quieres. razón. No, no quiere. No, Eso me consta. también te lo ponen No, marca la que vos quieres. Si vos quieres, digamos, ponémelo, no sé, pues, ponémelo Sony, si quieres, o el nombre que vos quieres, Sony, no sé, vos puedes inventar tu propia marca. no quiere, porque no sé, no sabíamos de dónde exactamente importaban las máquinas YT27 modelo Atlas Copco. Yo me he llegado con la fábrica y a la fábrica le hemos dicho, queremos importar igualito. No, nosotros no ponemos, lo hacen poner en Perú, nos dijo. Así nos dijeron de frente. O sea, de aquí viene mercadería en blanca. Lo Claro, ponen en Perú o en Chile, nos dijo. claro, claro. Y ahí Eso no, también tiene que ver, digamos, en Perú, porque Perú lo vuelve a reexpedir como si fuera producto peruano, ¿me entienden? Pero también hay una cuestión, ¿saben cuándo pasa eso? Tuve un cliente que tenía una representación con los chinos de maquinaria pesada, tractores, camiones, cosas, pesada, sobre todo tractores, palas mecánicas, y tenían la exclusividad. Pero los chinos no son gente honorable, la verdad, no veo que sea gente, empresarios serios, digo yo esto. ¿Por qué? Porque fueron otros su competencia y le dio el mismo producto, a pesar que el primero tenía representación exclusiva en Bolivia, ¿no? Entonces va el otro y le dice, yo también quiero comprar, quiero llevar los mismos tractores chinos, todo eso,
y se lo produce, le entrega los tractores, y obviamente le entrega sin marca para que lo pongan otra marca para que parezca que es otra empresa. ¿Me entiendes? O sea, y estos chinos no entren no los demanden con la primera empresa, ¿me entiendes? Pero qué distinto, por ejemplo, que es con BMW. Yo tuve un cliente que quería, en realidad el representante de BMW en Bolivia es el Chavo Salvatierra. Y tuve un cliente que quería quitarle pues, al Chavo Salvatierra, ¿no? Y fue hasta Alemania, se entrevistó con los representantes de BMW y resulta que ellos han dicho, no, nuestro representante en Bolivia está la empresa, hable con ellos. Y el otro, no, que yo voy a vender más, que tengo así, ofrezco de todo. Y le dijeron, no, si usted quiere comprar vehículos de nuestra marca, cómprelos, no es necesario que venga hasta aquí, cómprelos en Bolivia. Le dieron el nombre del representante que ellos tenían aquí en Bolivia. No le vendieron un vehículo. O sea, si vos vas a la fábrica en Alemania y le dices, yo quiero un vehículo, te van a decir, ¿para dónde quiere el vehículo? Quiero yo voy a ir a vivir a Brasil. Perfecto. Vaya a Brasil y en Brasil busque al señor. No, voy a ir a Bolivia, no. En Bolivia busque al señor. Así voy a ir a Argentina. En Argentina busque al señor. Ellos no te venden directamente. Se dan cuenta cómo protegen cómo cumplen los alemanes sus contratos, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque además, ellos, quien es representante de BMW, por ejemplo, a veces ha pagado a ellos para ser representante. ¿Me entienden? En cambio, ya los chinos ya le dicen, ya sabes que te voy a hacer la misma marca, pero vos ponete otra BMW que ahora sea BMW X, no sé, le hubiesen dicho cualquier cosa y hubiesen sacado otro vehículo. Se dan cuenta de la diferencia en la actitud en el comercio internacional. ¿Me entienden? Entonces, con los chinos lo mismo, el vehículo, los tractores le vendieron a su competencia. Y claro, y él no tiene cómo probar que es la misma empresa. Con la línea Sandvik pasaría lo mismo. Porque ahora ya viene Sandvik chino, ya no hay Sandvik sueco. Ah, y los tractores también son Son los tractores, ¿verdad? No solo los tractores, todo. O sea, en realidad estamos hablando de todos los accesorios, ya Claro. sea tractores, barrenos integrales, barras cónicas. Exacto. Bueno, todo lo que es maquinaria de trabajo. Exactamente. No, pero ahora estos chinos te hacen el mismo tractor. Si vos quieres, le pones tu nombre de marca y traes. ¿Me entienden? O sea, eso también, y él consultaba y decía, ¿qué puedo hacer comercialmente? Porque me están haciendo quebrar. ¿Me entienden? Están haciendo quebrar. Lo que pasa que, a ver, ¿qué es lo que sucede, no? Ustedes saben que en estos aspectos muchas veces existen salvedades. Por ejemplo, yo cuando suscribo un contrato de exclusividad, tengo que respetarlo, porque si no, hago quebrar pues a la persona. ¿Me entiendes? Y es lógico, digamos, si yo vendo Coca-Cola y le digo, ya, tú vas a ser mi representante de La Paz, y me paga él para ser mi representante de La Paz, entonces yo, cuando alguien me viene a decir, quiero para La Paz, no te voy a vender, anda a comprarle a este señor. Pues en cambio, él comienza a vender a todos los que vienen, entonces no hay representantes, no hay un representante legal, ¿me entienden? Entonces no se cumple, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí es, por ejemplo, donde ocurre inclusive estos son temas comerciales bien complicados. A ver, y yo les voy a hablar, la defraudación aduanera, tengo un caso, y les voy a ir leyendo para que ustedes se informen de cómo ha sido el caso de autos. Ya, esto dice, elementos del tipo artículo 178, inciso C, Código Tributario, comete delito de defraudación aduanera, el que dolosamente perjudique el derecho a la administración tributaria, percibir tributos, de acuerdo a las siguientes conductas, ¿verdad? Lo que hemos visto. Y el C es lo que se basa en esto, induzca en error a la administración tributaria de los cuales resulte el pago incorrecto de tributos de importación. ¿Por qué les estoy leyendo esta sentencia? Porque es un caso contra el agente despachante, ¿me entienden? Y aquí tal vez hay gente que trabaja con agentes despachantes y les puede interesar.
Dice, la Ley General de Aduanas supedita a un conjunto de trámites y formalidades aduaneras, según el artículo 74, el despacho aduanero, que debe ser un documento público, simplificado y oportuno en concordancia con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del comercio. El inicio y formalización del trámite se produce mediante la declaración única de mercancías ante la administración aduanera y culmina con el levante de la mercancía por el que la aduana nacional autoriza retirar la mercancía objeto de despacho aduanero. La DUI es una declaración realizada del modo prescrito por la aduana, mediante el cual las personas interesadas indican el régimen aduanero que deberá aplicarse a las mercancías, proporcionando la información necesaria que la aduana requiera para la aplicación del régimen aduanero correspondiente. El artículo 101 de la Ley General de Aduanas dice que la mercancía debe ser completa, correcta y exacta. Completa cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes, correcta cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones y otros defectos que inhabiliten su aceptación, exacta cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas cuando corresponda. No obstante, el artículo 48 de la misma ley permite ser objeto de subsanación, determinando la petición de rectificación de errores u omisiones en la declaración de mercancías será admitida por la administración aduanera cuando las razones aducidas por el declarante se consideren justificadas, sin perjuicio de las responsabilidades en la ley, lo que implica que la aduana debe evaluar las oportunidades en que debe proceder la admisión de dicha solicitud. El artículo 102 del reglamento de la Ley General de Aduanas determina algunas reglas a partir de dos supuestos: cuando la corrección se realiza después de la aceptación por la administración de la DUI y hasta antes del pago de los tributos, y por otra, cuando la rectificación se solicita después del pago de los tributos y esta última procede por solo una vez, conforme a: se admite la corrección sin sanción cuando no afecta la liquidación de los tributos aduaneros y no constituye delito aduanero. B, admita la corrección cuando afecte la liquidación de tributos aduaneros y se efectúe voluntariamente dentro del plazo de 3 meses desde la fecha de pago, conforme al artículo 182, con sola aplicación de la multa correspondiente por contravención aduanera. Si la norma admitiera correcciones en cualquier tiempo por parte de los administrados, ello generaría incertidumbre y falta de eficacia en la recaudación de tributos aduaneros bajo la excusa de posibles errores sujetos a corrección, dejando insatisfecha el fin de la norma. ¿Ya? A ver, ¿qué les estoy leyendo? Primero está explicando la sentencia, el tribunal está explicando cuándo procede, cómo se configura una declaración y cómo se configura una corrección. Y dice cuándo se puede hacer la corrección y cuándo no se puede hacer la corrección. En este caso está diciendo además que no se puede corregir una declaración en cualquier tiempo, dice. Eso generaría incertidumbre. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Dice, de acuerdo al artículo 102 del reglamento de la Ley General de Aduanas, se emite la resolución de directorio RD 100108 que aprueba el instructivo para el desistimiento, corrección y anulación de DUI. Ambas establecen que la corrección de la DUI se autoriza por la administración por única vez cuando ésta se solicita en forma voluntaria y está con negrillas antes de la intervención de cualquier instancia. Entonces, yo puedo corregir la DUI si no hay ninguna, es más o menos como el arrepentimiento eficaz, ¿verdad? De impuestos. O sea, antes de cualquier cosa yo me arrepiento y rectifico la DUI. Ya, esto estamos hablando aquí, digamos, en teoría. Así está diciendo, así tiene que ser la conducta. Si se realizan durante el proceso de investigación, intervención, fiscalización o control efectuado por la autoridad competente de la Aduana Nacional, sea sobre la misma DUI que esta ampara, se tendrán por nulas. O sea, no hay corrección una vez que ya ha habido proceso de investigación, intervención, fiscalización, ¿ya? Y constituirán contravención aduanera, quedando claro que la corrección de la DUI después del pago de tributos aduaneros será admitida sin sanción, cuando no afecte la liquidación aduanera y no constituya delito aduanero. Entonces, no tengo que, si yo hago una corrección, esta corrección no tiene que afectar la liquidación y no tiene que constituir un delito. Esa es la única forma en la que me admite.
El Estado plurinacional de Bolivia es un Estado constitucional. Debe analizarse entonces que las reglas administrativas no imperen sobre aquellos principios que otorgan sentido al ordenamiento jurídico para no restar eficacia a la norma jurídica constituida como derechos constitucionales. En consecuencia, no todas las admisiones de rectificación de DUI después de cualquier intervención por parte de la Aduana Nacional deben ser declaradas nulas o improcedentes. Está diciendo no todas las que son de forma posterior son nulas, ¿verdad? Dependerá de una evaluación integral de los hechos y las normas aplicables preferentemente. Ya está haciendo el preámbulo todavía. Esta es la ratio decidente. En el presente caso, ya está entrando al caso que quiero que ustedes conozcan. En el presente caso hubo dolo y hubo negligencia de parte del acusado, hubo afectación en la liquidación de tributos aduaneros que no constituye delito aduanero. La afectación, la diferencia en el cálculo del pago se hizo ese 29 de septiembre del año 2009, que es superior a 50.000 UFBs. Toda la prueba en su conjunto es valorada en forma íntegra y se llega a la conclusión de que el 29 de septiembre del año 2009, el señor, tanto representante de la agencia de nombre DLSL Drilling, Logística y Service, solicita el cambio de régimen de admisión temporal de la DUI 1290 del 5 de noviembre de 2008. Se entró primero como régimen temporal y después hace el cambio, ¿no? A declaración de mercancías para despacho a consumo. Entonces entra entra primero la declaración, era como admisión temporal y después lo cambia el régimen a consumo mediante la DUI 1011, elaborando por un valor de 2.453.971.000 bolivianos, que debía ser 2.952.689, disminuyendo el monto contra el Estado de 498.706 bolivianos. Está diciendo que debía haber declarado más, ha declarado menos. ¿Qué correspondía a los tributos aduaneros? Actualizados, ¿verdad? Porque tenía que actualizarse. No se olviden que cuando es admisión temporal, yo puede ser que hace 6 meses he metido una maquinaria, digamos, un tractor con admisión temporal. Pasados los 6 meses, puede ser que el tractor suba los tributos que tengo que pagar, entonces tengo que actualizarlos, porque es de hace 6 meses, ¿verdad? Entonces acá dice que ellos no lo han actualizado, dice, entonces demostrando que de acuerdo al fax, tanto, debía realizarlo de forma previa, o sea, yo tenía que hacer esa actualización, dice aquí el acusado, de forma previa a la elaboración de la declaración de importación para el consumo. Antes de cambiar el régimen, tendría que haber hecho, dice, esta actualización. Es decir, tenía que reliquidar primero los tributos aduaneros, conforme al cuadro anexo de ese instructivo, en una planilla denominada tributos aduaneros, actualizados, admisión temporal, aplicando las tasas de interés expresados en UFBs hasta la fecha de pago. Creo que me han entendido todos la problemática, ¿verdad? No actualizó en una admisión temporal a una definitiva, a una de consumo, según lo ordena el artículo 47 del Código Tributario, pero solo paga en el banco la suma parcial de 2.453.983 el 29 de septiembre, demostrando es decir, que el mismo día que inicia el trámite, inmediatamente el sistema informático SIDUNEA le sortea aleatoriamente el control y sale canal amarillo. Entonces, entra el SIDUNEA, le sortean a canal amarillo, y en la revisión de la documentación es que se dan cuenta que no había la planilla actualizada. Entonces dice, por lo que el técnico aduanero debía verificar el pago total de los tributos aduaneros correspondientes según la misma declaración y la liquidación de la planilla de tributos aduaneros actualizados, admisión temporal, que faltaba como documento soporte, de la que no se había efectivizado el pago, situación que es demostrada por la propia afirmación que hace el acusado, su testigo de descargo, corroborado con lo atestado por el técnico de la Aduana Nacional, por supuesto, que en ese entonces, bueno, dice que era tal persona, ¿no? Dice, y no hay razón para dudar que el 29 de septiembre faltaba la facción y el pago de la planilla de tributos aduaneros actualizados de admisión temporal. Entonces, por no haber actualizado antes del cambio de la declaración de cambio de régimen, le dicen
que no actualiza los tributos, por ello la conducta, dice este señor, se adecúa al tipo previsto en el artículo 178, inciso del Código Tributario, que sería defraudación aduanera. Dice, porque dolosamente, ese 29 de septiembre de 2009, sabiendo y conociendo que correspondía previamente liquidar los tributos aduaneros actualizados, admisión temporal, procedió únicamente a elaborar la DUI 1011 por bolivianos 2.453.971 bolivianos, obviando los 498.706 que correspondían pagar también conforme a ley porque eran tributos suspendidos desde el 5 de noviembre. De esa manera se ha perjudicado el derecho de la administración tributaria a percibir tributos completos. Si el sorteo aleatorio le hubiera asignado otro canal, por ejemplo el verde, dice, esa diferencia jamás se hubiese pagado porque jamás se hubiesen enterado de que no correspondía, dice, a percibir esos tributos de forma integral. Entonces, por lo tanto, dice que se ha beneficiado y correspondía la sanción. ¿Entiendes? Es un caso real, de la vida real, que en apelación ha sido confirmado, en la Suprema se ha anulado dobrados, y bueno, tiene una serie de connotaciones. Por eso dice al final, dice, es decir, que esta actitud era conocida por el acusado y que en consecuencia su accionar fue doloso, pues no se entiende cómo se trata de perjudicar en definitiva al propio Estado plurinacional de Bolivia, cuando no es su dinero, sino del importador de LS, el que en el presente caso era quien tenía los adeudos. Un despachante de aduana es un coadyuvante de la administración aduanera, en consecuencia, su responsabilidad no puede ser soslayada. Acá condena, les digo, no al importador, sino al despachante de aduana, ya. Entonces, bueno, hay algunos detalles más que comienza a hablar de la intencionalidad, pero eso es lo que dice. El tema de análisis no es la reparación posterior, porque saben que el despachante, la agencia despachante, luego paga los 490.000 que faltaban. Eso lo dice acá. ¿No? Dice, el despachante de aduanas ingresa al sistema informático, facciona la DUI y paga después, paga el saldo, lo que faltaba. Y dice, y el Tribunal Penal dice, el tema de análisis no es la reparación posterior, sino el acto, el hecho ocurrido el 29 de septiembre de 2009, cuando el acusado ingresa al sistema informático de la Aduana Nacional para faccionar la DUI, obviando la planilla, dice, la planilla de actualización tributaria, de admisión temporal. Esta situación no ha podido ser desvirtuada por el acusado ni por su prueba de descargo, la que en contrario corrobora y no deja ninguna duda que ese accionar, bueno, se subsume en la conducta, en el delito mencionado. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? Entonces, la gente tiene acceso a todas esas cosas en el sistema informático para fraccionar. Claro. Tienen todo. Pero Doctor, en este caso doctor, la buenas gente noches. tenía que estar en combinación con el importador, pues, para cometer esos delitos, ¿no? Puede estar. Adelante, ¿qué dicen? Doctor, yo trabajo en una agencia despachante de aduana y efectivamente, ¿no? La misma normativa aduanera prevé que el agente despachante de aduana se constituye en responsable solidario Sí. junto con el importador y efectivamente todo lo que nos ha mostrado este caso, el despachante de aduana como auxiliar de la función pública aduanera debería conocer, ¿no? Cuando se hace un cambio de régimen de admisión temporal a importación para el consumo, que efectivamente hay que actualizar el monto, ¿no? O la cuantía de los tributos aduaneros, así que corresponde efectivamente. Claro, yo les decía, él, después que ha hecho ha hecho el cambio a consumo, en las 24 horas para que se dio cuenta, no sé qué pasó, y pagó, y presentó la actualización de la planilla y pagó, pero dice el tribunal ya se ha configurado de delito porque hubo la intencionalidad, dice nunca hubiese pagado si no le salía canal amarillo, ¿me entienden? Si salía canal verde no pasaba nada, ¿no? Canal amarillo y canal rojo, ahí lo verificaron y ahí, bueno, cayó. Lo que yo quiero que ustedes vean en el fondo, se dan cuenta, es que a veces puede ser un error. El despachante dice, no, lo que pasa es que hubo un error, nos hemos olvidado. Hubo un error, pero que a las horas, dice que en cuestión de horas, en menos de 24 se dieron cuenta y pagaron. El ha durado 10 años, les cuento.
y sigue el proceso. Hubo amparos, llegó a casación, se anuló, volvió a salir. Les digo, es una novela este proceso, ¿me entienden? Es una novela, es todo un show, tiene de todo. Este proceso tiene amparos constitucionales, tiene acción, tiene de todo, ¿me entiendes? O sea, es un proceso bien completo. Pero yo quiero que ustedes vean, estimados compañeros, cómo inclusive un error, que puede ser un error, que puede ser una omisión, o sea, él tendría que conocer, ¿se dan cuenta? ¿Qué te va a decir? Así lo mismo que acaba de decir el compañero, él tendría que conocer. En esta materia, señores, no hay, se me chispoteó, ¿no? Se me fue, ¿no? O sea, nos hemos olvidado, así, ¿no? No hay. Se configura. Doctor, una consulta. Bueno, Bueno. hay dos temas, ¿no? El despachante de aduana en sí tiene la responsabilidad de hacer la revisión de la correcta declaración, que sea correcta, completa y exacta, ¿no? Pero muchas veces sucede que en el tema aduanero uno tiene funcionarios que son sus liquidadores, ¿no? Y nos ha pasado muchas veces que el liquidador se le dice, se adjuntó, por ejemplo, el UNIMED, que era del permiso de salud, o se adjuntó el SENASAC, ya estando verificado, y muchas veces el liquidador o el despachante no toma en cuenta esos factores o confía demasiado en sus liquidadores, y en muchas agencias, por ejemplo, no hay un filtro, ¿no? Antes de hacer la declaración, y entonces lo que resulta, digamos, dañino, doloso, puede ser por ejemplo, para el señor Esteban Barroso, puede ser algo fatal, ¿no? Simplemente porque, por ejemplo, en las temporales sucede normalmente que está la planilla y uno lo primero que antes de hacer la liquidación adjunta la planilla. Pero puede ser, pienso, que el liquidador ha olvidado de hacer el adjunto y el ajuste y no hubo la revisión en el momento. O sea, no se hizo la revisión y al hacer la liquidación uno tiene un estimado en proforma, dio cuenta que eran 2.2 millones y dijo, pero si estaba calculado 2.9, porque ya hay un cálculo previo antes, y ahí vino el problema, ¿no? Ahí vino el problema de que se dieron cuenta las horas y ya volvieron a subir la planilla, pero ya lastimosamente sorteó amarillo, porque si haya sido verde, hayan hecho la modificación y hayan podido adjuntar el tributo, ¿no? No había pagar. Pero aquí hubo canal amarillo y lastimosamente en el tema de despachante aduana no hay, me equivoqué. Lastimosamente todos dicen, no, fue mala fe. Y a veces el tema de que no se toman en cuenta esos factores. Por ejemplo, nos pasó a nosotros un caso con un monto pequeño, de que se hizo una liquidación, y eso es por un tema de decreto, ¿no? Se hizo una liquidación de una póliza el 10 de diciembre del 2020, y sucede que en el sistema de la aduana, por el tema del decreto publicado en el gobierno de línea año, esos filtros pagaban 0%. Pero después nos llegó un acta de diligencia en este año donde decía que debíamos pagar sobre 5%, desconociendo lo que hablaba la anterior clase, desconociendo este gobierno el decreto del anterior, y no hizo caso. O sea, al final hicieron el acta de diligencia y han hecho pagar 400 pesos y dije, ¿para qué vamos a pelear? Pero recuerdo lo que usted decía en la otra clase, ¿no? O sea, sí es por sentar jurisprudencia, porque no es culpa de nosotros que el sistema no haya estado actualizado o que el gobierno desconozca el anterior decreto, ¿no? Si ya los filtros dijeron 0, ¿por qué ahora 5? Entonces muchas veces, es la falta de revisión en el despachante, y como hace bastantes pólizas, entonces no toma en cuenta ciertos factores y son un dolor de cabeza de muchos años, ¿no? Esa es mi consideración. Mira, qué importante lo que acabas de decir, Omar. Qué importante, porque sabes que justamente das en el clavo de lo que quiero mencionarles. No siempre hay dolosidad. No hay así, no, voy a engañar, ¿no? O sea, es que les digo, en temas tributarios aduaneros, no es como yo voy a matar, así le quiero matar, o sea, compro el veneno, ¿no ve? Preparo las bolsas para descuartizarlo, porque está de moda descuartizar ahora, y hago todo, tengo listo para matar y para descuartizar y deshacerme del cuerpo. Ahí sí hay actos dolosos, una serie de intercrímenes, ¿no ve? Que vemos los abogados. En cambio, se dan cuenta, en materia tributaria, cuando inclusive vemos el delito de defraudación tributaria, dice, el que no pague o pague de menos, y puede haber muchas causales para pagar de menos. Inclusive yo que he sido gerente jurídico de impuestos, puede ser que yo haya presentado facturas y me han engañado, son falsas, me han depurado, entonces
piensan que yo he querido, he hecho las facturas falsas para pagar de menos. Entonces mi conducta es penal, es defraudación tributaria. ¿Me entienden? Cuando no era, pues, o inclusive cuando yo utilizo una norma contable para el revalúo de activos fijos o cualquier aspecto que hace que pague de menos en tema de mejoras, construcción, no sé, ¿me entienden? Entonces, yo digo que yo considero que estoy haciendo bien mis estados financieros, que está bien, lo correcto, mi pérdida. Y viene el fisco y me dice, no, tu pérdida no es esa, ¿no? Porque para ellos nunca hay pérdida, nunca ninguna pérdida es valedera. Entonces, y ya entro pues en defraudación tributaria. Si ustedes analizan fríamente, cualquier conducta en un proceso de fiscalización sería defraudación tributaria. Entonces, yo me acuerdo, entonces todo tenía que generar en penal. Y entonces en impuestos decían, bueno, tampoco no es así, ¿no ve? Entonces, porque la defraudación, a diferencia de la defraudación tributaria y aduanera que ustedes han debido ver en la anterior clase, la defraudación aduanera, los delitos tributarios netamente son un desastre, ninguno funciona, ninguno tiene sentencia, todos están mal configurados, mal redactados, o sea, es un desastre de la parte tributaria. El delito de defraudación tributaria ni siquiera tiene causales, dice el que pague o pague de menos, así. Puede haber muchas causas por las que yo no pague o pague de menos, ¿me entienden? Ahora, en materia de defraudación aduanera, por lo menos está tipificado, dice, A, el que ponga, haga una declaración falsa, B, ¿me entienden? O sea, el que ponga origen, destino, cantidad, valor, falsos, digamos, diferentes. O sea, por lo menos en la defraudación aduanera te da más insumos. Por eso que en la defraudación, no hay una sola sentencia de defraudación tributaria. De defraudación tributaria no hay una sola, ni una les digo. Yo que soy profesor de tributario, ni una yo puedo mostrar a mis alumnos, decir, así se configura, así como ahorita yo los puedo hacer con ustedes con la defraudación aduanera, ¿me entiendes? Ahora, yo les digo, la defraudación aduanera también tiene mucho subjetivismo, como tú lo acabas de mencionar, Omar, ¿me entiendes? O sea, no siempre la intención no es como matar, ¿me entiendes? No es como querer matar, porque matar es obvio, ¿me entiendes? Puede ser un error, puede ser una negligencia, como dice la carga laboral, te das cuenta, la carga laboral, la cantidad de pólizas que van saliendo, todo eso, y aquí es el monto, porque si el monto fuera 50.000 bolivianos, no era delito. El despachante no va a la aduana, no va a la cárcel, mejor dicho. En este caso, por el monto, va a la cárcel. Entonces, lo que yo quiero aquí es que ustedes vean que puede ser un error, ustedes véanlo. Algunos pueden ver que ha habido dolosidad, que es el 29 de septiembre, no ha querido actualizar, de que podrían decir ya negligencia, ¿me entienden? ¿Cómo no va a actualizar la planilla? Omisión, un descuido, ¿me entienden? Porque obviamente las agencias también trabajan bastantes personas, trabajan 10, 15, 20 personas. Hay agencias grandes, ¿no? Que no se puede a veces controlar. Consecuencias, lo que acaban de ver, la comisión de un delito penal, y eso es lo que quería que ustedes vean. Podemos debatir, se dan cuenta toda la noche respecto a si hay o no hay, cómo procede, pero quiero llamarles la atención sobre el delito. Ya, ahora vamos a ver el siguiente, que también es interesante, que es el contrabando. El artículo 181 nos dice introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional de forma clandestina por rutas o horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero, dice, ¿no? También va a ser considerado autor de delito el consignatario o propietario de la mercancía. Dice, realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal, infringiendo los requisitos esenciales exigidos por las normas aduaneras, realizar transbordo de mercancías sin autorización previa por la administración tributaria, salvo fuerza mayor, el transportador que descarga o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana sin autorización previa a la aduana nacional. Ahora, el C y el D, noten, va de la mano con el tema de violación de precintos, ¿no? Cuando hace transbordo, ha violado además un precinto, porque ha hecho transbordo de mercancías sin autorización de la aduana nacional, ha descargado o entregado mercancías en otro lado, va de la mano con el tema de la violación de precintos, porque además ha violado el precinto, ¿no? Ya, a ver, el artículo 181 dice además, el que retire o permita retirar de zona primaria mercancías no comprendidas en la declaración de mercancías que ampare un régimen aduanero van a ser sometidos. F, el que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o según sea el caso, se encuentre prohibidas.
la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubiesen sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. Ya, en estos casos, dice, el contrabando no queda desvirtuado, aunque las mercancías no estén gravadas con el pago de los tributos y las sanciones son de 8 a 12 años, cuando el valor sea superior a las 200.000 UF o el comiso de la mercancía, con las mercancías pueden ser objeto de comiso, la sanción económica con el pago de una multa igual al 100% del valor de la mercancía objeto de contrabando, ¿ya? El párrafo tercero nos dice que el comiso de medios o unidades de transporte, cualquier otro instrumento que no hubiera servido para el contrabando, excepto aquellos sobre los cuales el Estado tenga participación, ¿no? Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía sea igual a 200.000 UFB, se aplicará una multa del 50% del valor de la mercancía en sustitución al comiso al medio de transporte. Cuando las empresas de transporte aéreo ferro autorizadas para el transporte de carga utilicen sus medios y unidades de transporte para cometer el delito de contrabando, se aplicará al transporte internacional una multa del 100% del valor de la mercancía, y si la unidad de medio de transporte internacional de carga fuere objeto de contrabando, se le aplicará la sanción de comiso definitivo. Entonces aquí estamos viendo que además también el transportador internacional puede ser objeto de la sanción. ¿Cuál es el problema de los transportadores? Los transportadores, ¿qué es lo que alegan? Muchas veces viene el container cerrado, y dice, nosotros no vemos lo que está dentro del container, ¿verdad? Y están los precintos y todo eso. En esos casos siempre el transportista ha peleado de que dentro, si el container viene cerrado y con precintos, no podría haber sanción para el transportador, porque el transportista no ha visto que hay adentro, no le consta que hay adentro, ¿me entienden? Eso es un tema muy debatible en este artículo. Obviamente, por ejemplo, si el transportista ha tenido pleno conocimiento, él conocería, él hubiese abierto el container, ve adentro qué hay, entonces él sería cómplice, ¿me entienden? Pero en este caso, el transportista, uno de los problemas que se tiene con transporte pesado internacional y con los transportistas internacionales es que dicen el container viene cerrado. Nosotros lo recibimos cerrado, digamos, en Chile, en zona donde cargan, y lo llevamos cerrado hasta aduana de destino, ¿me entienden? Eso es, digamos, un tema muy debatible con el tema del transporte. Dice, se aplicará la sanción accesoria de inhabilitación especial solo en los casos de contrabando, sancionados con pena privativa de libertad, ¿no? Cuando el valor de los tributos omitidos a la mercancía objeto de contrabando sea igual o menor a 200.000 UFB, la conduce con la contravención tributaria, es el contrabando contravencional. Ya, a ver, aquí hay una sentencia constitucional, la 867 del año 2015, del 22 de septiembre, que habla de la extinción de la acción y el delito de contrabando. No, dice, a ver, en el presente caso, dice, fueron imputados formalmente por los delitos de sustracción de prenda aduanera y asociación delictuosa. Cuando hay contrabando, señores, por lo general va a haber también delitos de sustracción de prenda aduanera y asociación delictuosa, dice, aduanera. Entonces acá dice que ciertas personas han sido acusadas por los distintos delitos. Dice, aspectos a analizarse. ¿Qué es lo que dice? Si imputaron los delitos de sustracción de prenda aduanera, contrabando y asociación delictuosa, y el artículo 173 del Código Tributario prescribe claramente que no procede la extinción de la acción penal cuando se trata de delitos de contrabando. En delitos de contrabando, señores, no hay extinción de la acción, por si acaso, ya es entrando ya a materia jurídica, ¿no? Cuando se trata de delitos de funcionarios públicos, porque cuando hay aquí cohecho activo aduanero, asociación delictuosa con los aduaneros, se trata y los aduaneros son funcionarios públicos, y toda vez que en este caso, por ejemplo, estaba un funcionario de la Gerencia Regional Santa Cruz, de la Aduana Nacional, y dice que además su delito es imprescriptible. El delito de contrabando, de asociación delictuosa para los servidores públicos de la aduana, es imprescriptible, señores. En previsión del artículo 112 de la Constitución Política del Estado, es imprescriptible para los funcionarios públicos. ¿Ya? Dice, se debía verificar si existen intereses patrimoniales afectados al Estado plurinacional. Además, ¿qué más? Cuando hay un delito de contrabando, se afecta intereses del Estado. ¿Entienden? Porque si es contrabando en la exportación, por ejemplo, de bienes subvencionados, como hidrocarburos, por ejemplo, el querosén, el diésel, gasolina, todo eso, son bienes subvencionados.
¿me entienden? Y cuando hay exportación de esos vehículos, no solamente se ha cometido el delito de asociación delictuosa, digamos, con funcionarios aduaneros, si están implicados ellos, no solamente se está incurriendo en el delito de contrabando, sino además se está causando un daño patrimonial al Estado. Siempre hay un daño patrimonial al Estado, ¿verdad? No se pagan tributos, pero se agrava si se trata, por ejemplo, en la exportación de estos productos o en la importación de productos que están prohibidos, como por ejemplo la prendería usada. La prendería usada, ¿no? ¿Y por qué la prendería usada, dirán, está prohibido? La prendería usada está prohibida por el tema de la salud, no sé si saben ustedes. Es un tema peligroso con la salud. Todo lo que tenga contacto con la piel, con la piel del ser humano, son productos que necesitan autorización de AGEMET, no una autorización previa, y ya vamos a ver inclusive con la falsedad de documento privado. Y dice, el caso analizado trataba de delitos cometidos por funcionarios públicos y de corrupción, y en todo asunto de esa índole se debía denegar la extinción de la acción penal, correspondiendo continuar con la misma conforme a derecho. A ver, ¿yo se acuerdan que cuando les he hablado de la Marcelo Quiroga, y les decía, el delito de contrabando, asociación delictuosa, esos delitos, están relacionados con la Marcelo Quiroga Santa Cruz, son delitos de corrupción, señores. Imprescriptibles, se ha ampliado la prescripción, y por eso son delitos inclusive que afectan, inclusive con lo que les he dicho en la primera clase, con entidades, delitos vinculados a las personas jurídicas, ¿ya? A ver, otro caso, ¿no? Es un auto supremo, el 412 del año 2003, del 19 de agosto del año 2003. Dice, llegando a la inequívoca conclusión que contra el incriminado existe prueba plena que acredita la comisión del delito de contrabando, estableciéndose que el imputado logró retirar solo una valija de las 7 con las que arribó al aeropuerto de Cochabamba procedente de Estados Unidos, señalando que contenía efectos personales, valija que al ser interceptada, cuando ya abordaba un taxi y efectuaba la apertura de la misma, se estableció que contenía piezas de computadoras, lo que significa que mintió, infringiendo el artículo 46 de la Ley General de Aduanas, que establece la presunción de veracidad y buena fe del declarante. Además, tampoco dio cumplimiento a los artículos 33, 186 y siguientes del Reglamento de la Ley General de Aduanas, referente a destinos aduaneros especiales o excepción, régimen de viajeros, normas que señalan que en todo vuelo internacional las empresas de transporte aéreo hacen entrega de 2 formularios, uno de migración y otro para aduanas, que el pasajero a su arribo debe efectuar la declaración jurada de equipaje, entregando el formulario a la autoridad aduanera para determinar las franquicias o nacionalización del excedente, con pago de tributos aduaneros. En el caso presente, el incriminado no dio cumplimiento, más por el contrario, trató de retirar solo una valija y dejó las restantes por 3 días, con la clara intención de burlar el control aduanero, constituyendo esa conducta un delito aduanero conforme al artículo 158 de la ley 1990, ¿ya? Entonces, se dan cuenta, en este caso, también hay contrabando en el caso de viajeros, de turismo, ¿no? Puede haber cuando exceden el límite que una persona puede introducir. Dice, el artículo 60, párrafo segundo de la Ley General de Aduanas textualmente establece, la persona que se introduzca en el territorio aduanero nacional, salga o trate de salir de él con mercancías por cualquier vía situada fuera de las razones primarias de la jurisdicción administrativa aduanera, será procesado por el delito de contrabando. La conducta del procesado es adecuada a la previsión establecida en dicha norma, lo que significa que ha cometido el delito de contrabando previsto aduanera, el que mediante cualquier medio sustraiga o se apodere ilegítimamente de mercancías que constituyen prenda aduanera. Ya, entonces, cuando una persona quiera sustraer o apoderarse de mercancía que es prenda aduanera, comete este delito. Y la sanción es de 6 a 10 años, y dice, en el caso, cuando hay depósitos aduaneros, el resarcimiento tributario se sujeta a los términos respectivos de los contratos de la concesión o de administración que tienen los depósitos aduaneros. Incurre en el mismo delito el que sustraiga las mercancías decomisadas,
sea durante el operativo del control aduanero, su traslado o mientras éstas se encuentren almacenadas en los predios autorizados por la aduana nacional. En estos casos, el resarcimiento de los daños y perjuicios, la restitución de las mercancías o su equivalente, incluido el pago de los tributos, será a favor de la administración aduanera. Ya. Entonces, también se puede cuando las mercaderías estén decomisadas. Entonces, ¿cuándo se configura este delito? El delito se configura primero en los recintos aduaneros. Cuando alguien sustraiga una mercancía que se considera prenda aduanera, porque toda la mercancía es prenda aduanera, comete el delito. En el transporte también se puede configurar el delito. Si el camión, hay sentencias que dicen que cuando el camión está todavía en transporte, y digamos los comunarios, el pueblo, como ha pasado un caso, una sentencia, es que van y roban el camión, ¿no? Han robado el camión. Entonces era obvio, ¿no? Entonces en este caso se había configurado este delito. Y también en operativos, cuando ¿qué ha pasado? Ustedes sabían una vuelta en Patacamaya. La aduana incauta 16 camiones, vienen los comunarios y rescatan los camiones, ¿verdad? Y al final los UCAS en ese momento y los funcionarios aduaneros salen huyendo y ellos rescatan los camiones. Entonces se instaura el proceso de delito por el delito de sustracción de prenda aduanera. Es el artículo 181, ¿qué nos dice? Nos dice, por ejemplo, que quien ejerza atribuciones de funcionario o empleado público aduanero o de auxiliar de la función pública aduanera, sin estar debidamente autorizado o designado para hacerlo, habilitado mediante el registro correspondiente. Este delito, bueno, obviamente se ha conseguido sentencias, exfuncionarios en algún caso, o personas inescrupulosas que utilizando credenciales y ropa, digamos, vestimenta de la aduana nacional, se hacía pasar por agentes aduaneros y ¿qué les digo? Configuraba el delito. Pero el delito no solamente es para aquellos que usurpaban a algún servidor público, sino también dice, o de auxiliar de la función pública aduanera. O sea, también ha habido casos de denuncias que no se ha dado sentencia contra gente que se hacía pasar por agente despachante. Y eso pasaba con quienes, con los que todos conocen como los tramitadores y como como personas y lo paradójico es que frente a la aduana de aquí en La Paz hay, no sé si los que conocen, está lleno de casetitas, ¿no ve? O sea, que no son agentes despachantes de aduana, sino son una especie de delito. No es claro. Cuando se trata de un servidor público que tiene credencial y todo eso de funcionario aduanero, se hace pasar por un funcionario aduanero, entonces comete el delito. Pero en auxiliar de la función pública, no sé, es medio complicado, ¿me entienden? Es como los casos donde se arrestó a personas que se hacían pasar por abogados, que tenían sus oficinas, pero resulta que ellos nunca en sus tarjetas pusieron abogado. Ellos ponían en su tarjeta, se realizan trámites, así, derechos reales, eran tramitadores. Nunca se hicieron, claro, la gente les decía doctor, 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 y bueno, ellos también se hacían a los abogados, pero nunca dijeron que eran abogados. ¿Me entienden? Entonces, esos procesos, por ejemplo, contra esos decían falsos abogados del alto, creo que no prosperado porque muchos de ellos inteligentemente nunca se hicieron pasar por abogados, excepto uno que se puso que su título efectivamente, los que pegaba detrás en su oficina eran falsos, ¿no? Ese sí, en cambio los otros decían, yo nunca he dicho que era abogado. Ellos han asumido que era abogado, yo era un tramitador, yo hago trámites. Y claro, y llevaban procesos haciendo firmar con otros abogados. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con estos tramitadores que están frente a las aduanas, ¿no? Frente a las aduanas que ellos dicen, soy tramitador, no soy el despachante, no soy el agente despachante, ¿me entienden? Entonces, por eso es que creo yo el delito, excepto con los servidores públicos de la aduana, ha funcionado. Ahora, usurpación de funciones existe cuando una persona se hace pasar por policía, se hace pasar por militar, se hace pasar por cualquiera, ¿no?
O sea, yo criticaba, cuando yo era gerente jurídico de impuestos, me acuerdo, se trataba estos temas en el Viceministerio de Política Tributaria. Yo decía, puta, entonces vamos a tener que crear pues, un delito así de usurpación de funciones policiales, usurpación de funciones judiciales, si alguien se hace pasar por fiscal o por juez, usurpación de funciones de impuestos también, nosotros, ¿por qué decíamos nosotros, esto solamente aduaneros no me está hablando? También los de impuestos, también había gente que se hacía pasar por funcionarios de impuestos, no sé si sabían ustedes, gente que se hacía pasar por funcionarios de impuestos y querían clausurar, querían, y recibían plata, obviamente, para no clausurar, porque aparte no podían clausurar, ¿verdad? Y ese era su fin. Entonces, se dan cuenta, o sea, el problema de este delito es que se ha creado usurpación de funciones aduaneras, entonces tendría que crearse para todos los tipos de servidores públicos que hay en el Estado plurinacional. ¿Me entienden? Entonces, complicado. La falsedad de documentos aduaneros, que dice la falsificación de documentos aduaneros, dice el que falsifica o altere documentos, declaraciones, registros informáticos aduaneros. Ya, a ver, este delito dice de 6 a 10 años, pero ¿cuál es el problema? El problema con la falsedad del documento aduanero. A ver, ustedes saben que hay un procedimiento que se llama procedimiento de la duda razonable, que está previsto, dice, en el artículo 53 de la resolución 1684 de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones, en la cual encuentra su origen no solo en la decisión 6.1 del Comité de Valoración de Ginebra, sino también en el artículo 17 del Acuerdo de Valoración en Aduana de la GATT y la OMC, y el párrafo 6 del anexo tercero, en cuyo artículo 17 establece, dice, ninguna de las disposiciones del presente acuerdo podrán interpretarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de las administraciones de aduana a comprobar la veracidad o la exactitud de toda la información, documento o declaración presentados a efectos de la valoración de aduana. Al mismo tiempo, el párrafo sexto del artículo tercero dispone, dice, el artículo 17 reconoce que al aplicar el acuerdo podrá ser necesario que las administraciones de aduanas procedan a efectuar investigaciones sobre la veracidad o la exactitud de toda la información, documento o declaración que les sean presentados o efectuados de valoración de aduana. El artículo reconoce, por tanto, que pueden realizarse investigaciones con el objeto, por ejemplo, de comprobar si los elementos del valor declarados o presentados a las autoridades aduaneras en relación con determinación del valor de aduana son completos y exactos. Los miembros, con sujeción a sus leyes y procedimientos nacionales, tienen el derecho de contar con la plena cooperación de los importadores en las investigaciones. Ya. Ahora, respecto a la opinión consultiva que emite el Comité Técnico de la Valoración de Aduana de la Comunidad Andina de Naciones, y los que dijeron que las mercancías importadas deben valorarse sobre la base de los elementos de hechos reales. Por consiguiente, toda documentación que proporcione informaciones inexactas sobre ellos estaría en contradicción con las intenciones del acuerdo. A ver, ¿qué es lo que intentamos mostrar acá? Las aduanas tienen el derecho de verificar la exactitud y veracidad de los documentos de la declaración presentados, así como Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando me han presentado documentos, un certificado de origen de la China o de Perú o de Venezuela o de, no sé, de Suecia, ¿me entienden? O sea, primero yo tengo que probar en ese país, porque en ese país expedido, tengo que probar que es falso el certificado de origen, primero en ese país, ¿me entienden? No puedo hacerlo aquí, no puedo hacerlo aquí. ¿Se dan cuenta? Es un delito que se ha cometido. Entonces, cuando viene un documento que lo considero que es falso, ¿qué es lo que genera? La duda razonable. Entonces, cuando yo tengo la duda razonable sobre un producto, lo que tengo que hacer es, puedo rechazar el valor que me está diciendo que cuesta este producto, porque ya dudo. Ya hay la duda razonable, al ver que el documento no es fidedigno. Entonces, tengo que aplicar, dice el procedimiento, métodos secundarios para determinar la base imponible de los tributos en la importación. Y de esa manera, además, no solamente se dan cuenta, no solamente va a configurar el tema de defraudación aduanera, también va a configurar el delito de falsedad de documento aduanero. ¿Me entienden? Ya, a ver,
Pero el problema de este delito está que la norma dice que los documentos aduaneros son el MIC-DTA, el Manifiesto Internacional de Carga, y el documento de transporte. Nos da estos dos documentos, este documento como documento aduanero. Y dice además que es documento aduanero el parte de recepción. Entonces el MIC-DTA y el parte de recepción son documentos aduaneros. Pero muchas veces, en la cantidad, el 90% de los casos, lo que se falsifica, señores, ¿qué es? Es el certificado de origen, es la factura comercial, se falsifica la lista de empaque, se falsifica autorizaciones previas, señores. ¿Me entienden? Ahora, entonces el certificado de origen no es un documento aduanero, porque la ley dice que el documento aduanero solamente es el MIC-DTA y el parte de recepción. Entonces, por más que mi certificado de origen sea falso, mi conducta no se subsume en este tipo penal, porque yo no he falsificado el MIC-DTA ni el parte de recepción. He falsificado el certificado de origen, he falsificado la factura comercial, he falsificado la lista de empaque, o he falsificado las autorizaciones previas, o cualquier otro tipo de autorización del Estado muchas veces. ¿Se dan cuenta? Entonces se configura ahí el delito de falsedad material y falsedad ideológica en los otros certificados. Entonces, por eso que este delito de falsedad de documentos aduaneros, no hay sentencias, porque no ha prosperado, ¿me entienden? No ha prosperado por ese hecho, ¿ya? Porque el problema está en determinar qué es el documento aduanero, ¿me entienden? ¿Qué es el documento aduanero? Ya. La falsedad aduanera que establece el artículo 181, sexies, dice que el servidor público o auxiliares de la función pública que posibilite y facilite a terceros la importación o exportación de mercancías que estén prohibidas por ley, o posibilite la exoneración o disminución indebida de los tributos aduaneros, así como los que informan o certifican falsamente sobre la persona del importador o exportador, sobre la calidad, cantidad, precio, origen, embarque o destino de las mercancías, y habrá una pena de privación de 6 a 10 años. La falsedad aduanera, entonces, en este caso, está para los servidores públicos de la aduana y para las agencias, para la gente de despachante nada más, que de alguna manera posibilite la importación o exportación de ciertas mercaderías, ¿ya? Este delito, en realidad, sería lo mismo que la defraudación aduanera. Sería lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Me entienden? Porque lo mismo, o sea, aquí dice el que posibilite o facilite, el otro es con la finalidad de pagar menos tributos. Por eso yo les digo una cuestión, este delito de falsedad aduanera no tiene sentido. No tiene sentido, porque se choca con la defraudación aduanera. ¿Entienden? Esta delito de falsedad aduanera. Y dice, y para muchos dice, se refiere sobre la calidad y cantidad del origen, precio y el embarque o destino de las mercancías. A ver, si hilamos más fino, tendríamos que hablar de qué mercancías están prohibidas. ¿Qué mercancías estarían prohibidas? Estaría prohibida las armas de importar o exportar, ¿no? La prendería usada y los vehículos antiguos con más de un año de antigüedad. Está entre algunos, digamos, de los rubros que no se permite y digamos, de alguna manera yo, agente despachante, coadyuvo, facilito para la importación o exportación de prendería usada o de armas o de vehículos, estaría incurriendo en este delito. Entendemos eso. La asociación delictiva aduanera dice los funcionarios públicos o servidores públicos aduaneros, los auxiliares de la función pública, los auxiliares, todos los agentes despachantes de aduana, los transportadores internacionales, los concesionarios de depósitos aduaneros y de otras actividades o servicios aduaneros, consignantes, consignatarios o propietarios de mercancía y los operadores de comercio exterior, es decir, todos los que participan en la cadena de exportación, todos, absolutamente todos, no nos olvidamos de ninguno, porque aquí este artículo es 181, nombra a todos, absolutamente, aquí no se ha salvado nadie,
¿me entiendes? Nadie, así creo que poco los estibadores están aquí en este artículo, dice que participen de forma asociada en la comisión de los anteriores delitos, ¿no? Entonces, en asociación delictuosa, yo no sé cómo podría actuar en esa, o sea, es mi duda inclusive de cómo otros pueden participar en el delito. El delito es instituto personal, ¿no? Pero dice que si en la comisión entonces de la defraudación aduanera, en la comisión del delito de asociación delictuosa aduanera, usurpación de función aduanera, todos estos, toda la cadena participa, digamos, como en tipos societarios y como un consorcio de jueces, abogados, más o menos, va a haber una pena de 6 a 10 años. O sea, este es otro delito que nunca se ha denunciado y obviamente nunca ha logrado ningún resultado, ¿no? Pero está ahí para rellenar seguramente, ¿no? O sea, y hacer una lista larga de delitos penales que no sirven para nada absolutamente. En este caso, lo único sería, bueno, este delito sería un tipo de agravante más o menos, pero ni siquiera está como agravante, porque diría que en los delitos agravantes que hay en la función pública o en la función judicial, por ejemplo, dice, va a haber prevaricato el juez, digamos, de 8 a 10 años. Si actuase en asociación delictuosa, se va a aumentar 1/3, dice. Este delito que acabo de leer, este delito de asociación delictiva aduanera, tendría que ser un agravante de la defraudación, tendría que ser un agravante de los demás delitos. Es decir, abajo, ¿no ve? De todos estos funcionarios, se aumentará la pena en 1/3, digamos. No se olviden que aquí en Bolivia no hay sumatoria de penas. Te van a poner por defraudación aduanera, pero ya no te van a poner ninguna sanción por la asociación delictiva aduanera, ¿me entiendes? Defraudación nomás vas a entrar a la cárcel, ¿se dan cuenta? Entonces, y esto debería ser como un agravante, y no lo es como un agravante. Entonces, cuando el juez vea en materia penal, como no hay sumatoria de penas, va a decir, a ver, señor, ha cometido defraudación, pero también ha cometido asociación delictiva, ya entonces, ya, pues, defraudación nomás, ¿no? Porque defraudación me conviene como Estado, porque ahí voy a cobrar además el 100% del tributo omitido, ¿no ve? Va a haber comiso de las mercancías. Entonces, y en otro delito, como que no va a ir. Pero debía ser un agravante, ¿se dan cuenta? Ya, por eso digo, es un agravante, pero no hay penas sumatorias en este caso. El cohecho activo aduanero. Dice, cuando una persona natural o jurídica, dice, oferte o entregue un beneficio a un funcionario público para la comisión de uno de los delitos anteriores, está agravante, pero no está como agravante, está como delito independiente. Entonces, ¿cuándo se produce el cohecho activo aduanero? Se produce con la aceptación, o sea, cuando el funcionario público aduanero acepta la plata y incumple sus funciones y facilita el delito aduanero. Pues les digo, el delito del CEPTI es el 181, es un agravante, netamente un agravante, y no está concebido como un agravante. Tráfico de influencia es lo mismo que el anterior, ¿se dan cuenta? Lo mismo. En el cohecho activo aduanero, la persona natural oferta o entrega un bien al funcionario aduanero. En el tráfico de influencias, el jefe, un servidor público que tiene cierta autoridad o tiene ciertas funciones, contribuye y facilite en la comisión de los delitos anteriores. También esto debía ser es un agravante, pero está como un delito independiente, ¿ya? Contrabando de exportación agravado, que es lo mismo que el anterior artículo, que es la falsedad aduanera. El que posibilita y facilita a terceros la importación o exportación de mercancías que están prohibidas por ley. Y de luego viene este artículo que les decía, tráfico de influencias, ¿no? Contrabando de exportación. El que extraiga, dice, de territorio aduanero, nacional, zonas francas, mercancías prohibidas o suspendidas de exportación. O sea, lo mismo que el anterior, prohibidas por ley, ¿no ve? Y con subvención directa. O intente extraer, ¿no ve? Y no logre consumar el delito. Almacene la mercadería o transporte las mercaderías, incurre en este delito. ¿Se dan cuenta? Lo mismo, son delitos que están vinculados a la prohibición de exportar un producto que está prohibido por ley. El favorecimiento y facilitación del contrabando nos dice que comete el delito la persona en un operativo de acción directa
de lucha contra el crimen favorezca, facilita, coadyuve o encubra la comisión de un delito. Esto se da generalmente cuando hacían operativos los del COA, los militares, y no en los pueblos como Zabaya y todos, pues, los protegen. Hay recintos aduaneros, digo recintos, garajes, donde los ocultan, donde, bueno, les favorecen. Entonces este delito estaba más que todo al favorecimiento del contrabando. También es otro delito que nunca se ha denunciado a nadie y es un delito que nunca ha prosperado, no hay ni una sentencia. Ya, muy bien, creo que de mi parte, estimados compañeros, a ver si tuvieran alguna pregunta de lo que acabo de exponerles. Doctor, nomás puede recalcarle que nos pueda compartir ese cuadrito que muy bien preparado usted lo tiene, a ver si no fuese mucho problema, ¿no? No, perfecto, perfecto. La doctora Peñalosa lo va a subir a su plataforma, pierdan cuidado. Doctor, si nos pasa por WhatsApp a uno de los compañeros... De las contravenciones administrativas, ¿verdad? Sí, y ellos no tengo yo WhatsApp de ninguno. Ahorita uno de los compañeros los puede escribirlo. Claro, yo no estoy en su grupo de WhatsApp, no sé, pero si me lo pasa a este número que le pasé, doctor, yo se lo retransmito a los compañeros. Perfecto, perfecto. Entonces, ya está bien. Entonces, si no habría ninguna pregunta, con el compromiso de enviarles la exposición que se ha hecho, bueno, yo me despido. Ha sido un gusto, un placer haberlos conocido. Hubiese sido más interesante conocerlos en persona. Pero bueno, estoy gratamente complacido, además, por la participación que ha tenido de parte de todos ustedes. De mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias por la paciencia. Espero que les haya interesado y les haya gustado las clases impartidas. Espero haber llegado al nivel de la doctora Peñalosa. Pero muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias, doctor, por compartir su conocimiento, y aquí nosotros dispuestos a aprender siempre. Perfecto. Gracias. Gracias, doctor. Que les vaya bien. Si nos puede facilitar sus datos, gracias, doctor, gracias. Por favor, su correo para contactarlo cualquier cosa. Perfecto, perfecto. Por favor. Ya yo no, al compañero, ¿no me ha escrito? Dice, ¿no? El compañero. Sí, está en el chat ahorita. Los datos. Perfecto. Yo le voy a pasar mi celular para que cualquier tema de impugnación, para consultar cualquier tema de impugnación o algo, como usted tiene bastante conocimiento en La Paz, sobre todo, que es donde llegan los casos de impugnación, ¿no? Ya sea tributario o aduanero. Perfecto, yo escribo al compañero y él les va a pasar mis datos, ¿ok? Muchísimas gracias, compañeros, una vez más. Hasta luego, que les vaya bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Amable. Hasta luego, doctor. Mucho gusto.